El Salmo 103 es en cierta manera un canto, un ruego, sirve como de método devocional, pero tiene mucho que nos puede ser, hay mucha enseñanza de por medio. Así que el Salmo 103, si estás ahí conmigo, me gustaría que lo pudiéramos leer de los versículos 1 al 5. ¿Estamos ahí? Muy bien, fíjense. Dice la palabra del Señor: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Es un hermoso salmo, creo que es digno de recordar. Es uno de esos salmos que deberíamos tener constantemente en la memoria. Y resalta mucho que, si se dan cuenta, aquí el salmista habla consigo mismo, pero se refiere cuando habla consigo mismo como alma mía. ¿Sí? Lo ven, por ejemplo, al principio dice: bendice, alma mía, al Señor. Es una manera en la que él se refiere a sí mismo. Y creo que este salmo refleja muy bien el título del mensaje que vamos a ver hoy. Este sermón se llama Cuando no deseo a Dios. ¿Okay? Cuando no deseo a Dios. Creo que es un sentimiento regular en los seres humanos. Creo que en ocasiones sentimos que no deseamos a Dios, y exponerlo puede ser algo complicado, como veremos. Y creo que este salmo refleja muy bien ese sentimiento, en el sentido de que esta persona que escribe aquí, que es David, el salmista David o el rey David, empuja como su alma a decir: alma mía, adora a Dios, porque probablemente su ser o otra parte de su alma como que no tenía muchas ganas de hacer ese acto de adoración. Así que vamos a comenzar un poquito hablando sobre ese sentimiento. ¿Cuántos sinceramente en alguna ocasión se han sentido lejos de Dios? O que sientes que no tienes ganas de estar con Dios, ¿sí? Ahora, este sentimiento es complejo de explicar, porque, a ver, cuando estás muy cansado, ¿qué dices? No tengo ganas de hacer nada, y pues simplemente haces, pues nada, ¿verdad? Porque hay un cansancio de por medio, a lo mejor fue una semana muy pesada, etcétera. Pueden haber sido muchos los motivos, pero nuestra alma, aunque no esté cansada, aunque esté de vacaciones, aunque esté en el mejor estado que puede estar, constantemente puede tener esta impresión de decirnos: oye, no tengo ganas de Dios, o sea, no tengo muchas ganas de buscar a Dios. Y como cristiano, entender este sentimiento es complejo porque, o sea, razónalo un poquito, no deseas a Dios. Y eso casi roza en nuestra mente el ateísmo, ¿no? Como dices: híjole, o sea, pues sí, yo creo que Dios existe, pero ¿cómo lidio con el hecho de que en mi corazón en ocasiones no tengo muchas ganas de las cosas de Dios? Yo creo que todos hemos sentido algo de indiferencia respecto a Dios. No me estoy justificando, no, esto no hace más agradable el asunto, solamente estoy describiendo la realidad. Y la tortura es esta, porque como cristiano sabes que está mal. Y a lo mejor ni siquiera crees en Dios, pero una parte de esa indiferencia, si la razonas, habla mucho de que si realmente Dios existe y tú no lo tomas en cuenta, pues estás haciendo algo peligroso, ¿cierto? De modo que como cristiano pensar en que en ocasiones no deseamos a Dios puede ser algo complicado de tratar, porque nos exponemos a despreciar a Dios, por decirlo de una manera. ¿Cómo se ve no desear a Dios? Creo que no necesito explicar demasiado en detalle porque es algo que todos hemos sentido, pero cuando no deseas a Dios, a ver si te identificas con alguna de estas explicaciones, no tienes ganas de nada relacionado con Él. Llámese ir a la iglesia, llámese leer la Biblia, llámese orar, llámese siquiera pensar en pecado, pensar que lo que estás haciendo es bueno o malo. Así se siente. Tienes presente la existencia de Dios, pero no más presente la existencia del sol, a lo mejor, ¿verdad? Te levantas y no es como que te maravilles viendo el sol todos los días. De niño yo recuerdo que yo me ponía a ver el sol y era divertido porque luego volteabas abajo y no veías nada. Y porque era algo nuevo, pero con el paso del tiempo el sol deja de tener, al menos para los adultos, ese atractivo, ¿verdad? Como que, pues está el sol, hasta te molesta el sol, está soleado, ay, está el solazo, ¿no? Y luego te empiezas a enterar que el sol produce cáncer y bueno, etcétera. Entonces el sol ya pasa a ser una realidad presente, pero poco relevante en tu vida, y Dios puede pasar a ser algo así, algo presente en tu vida. Sabes que existe, sabes que es bueno, sabes que te da tu vida y misericordia todos los días, pero simplemente está ahí, ¿no? En el cielo, cual el sol. Y a veces te acuerdas y a veces no te acuerdas. Todo depende de qué tal sea tu experiencia. O a veces no tienes ganas de leer la Biblia. A mí me pasa a veces, ¿no? Sé que tengo que leerla un día
y la abro y por algún motivo es como si todas las letras estuvieran así revueltas. Lees un versículo y como que, a ver, no entendí. Lo vuelves a leer, a ver, no entendí. O lo lees y te cuesta creer lo que está ahí diciendo. Te surgen dudas. Si estás con otros cristianos, cuando tienes ganas de Dios, lo que menos quieres hacer es hablar de temas pues espirituales, ¿verdad? Hables de todo, fútbol, lo que sea, de trabajo, todo, pero que te empiece a tocar un tema como que, oye, ¿cómo está tu devoción con Dios? Una parte de ti a lo mejor empieza, ya empezó, ¿no? O sientes que todos los pensamientos o todas las conversaciones sobre Dios, sobre la fe, son perspectivas nada más religiosas. Y descuidamos pues muchos detalles de nuestra fe. En el mejor de los casos, aunque bueno no tiene nada, esta indiferencia te puede llevar a tener una apatía generalizada hacia todo, ¿no? Hacia las demás personas. A lo mejor este mal se reflejan en pecaditos chiquitos, por ejemplo, malos pensamientos. Luego después ya vienen venganzas. Poco a poco te das cuenta que estás diciendo groserías más fácil, que estás insultando a la gente en el tráfico. O sea, no sé, hay muchas maneras en las que esto se puede manifestar en detallitos pequeñitos. Hay una indiferencia generalizada hacia el pecado. Lo vemos como algo más chiquito. Pero en el peor de los casos, y esto es lo grave, esta indiferencia generalizada hacia Dios nos puede llevar ¿a qué? A pecar gravemente. Es curioso porque hay pecados que tú y hemos cometido que antes eran impensables para nosotros, ¿sí? O sea, alguien que empieza, por ejemplo, robando cuando es niño, no tiene ni de chiste la idea de que de grande se va a convertir en un sicario o algo por el estilo, ¿sí? No vemos la conexión directa entre esos pecados. Y así es el pecado. Tú le das 1 metro y el pecado se agarra ¿cuántos? 1000 de un jalón, ¿sí? O sea, tú no puedes cederle un poquito, no pasa nada, porque la siguiente jugada va a ser tomar todo lo que está enfrente de ti y llenarlo de pecado. Y eso es lo grave, porque es el peligro de no desear a Dios. Nuestra salvación está segura en Cristo, ¿ok? Yo quiero dejar muy, muy en claro eso. Nuestra salvación está segura en Cristo. Cristo nos ha salvado por su gracia. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero cuando tú y yo somos indiferentes, lo que viene pasándonos como cristianos es que nuestra alma se enjaula. Es como tener un águila enjaulada. ¿Sí? Sabes que puedes volar en las alturas con Dios, sabes que puedes tener una relación más profunda, sabes que puedes vencer el pecado, sabes que ese estilo de vida que no te gusta, sabes que lo puedes vencer, pero la indiferencia te hace estar enjaulado y te sientes mal, te frustras, sufres porque sabes que este no es tu potencial como cristiano. Yo creo que todos hemos estado ahí, sabes que puedes leer más, sabes que puedes orar más, sabes que puedes servir más a Dios o conocerlo mejor, pero la indiferencia no te permite dar ese paso para entregarte por completo. Lo que también sucede cuando estamos lejos de Dios es que hay una contradicción en nuestra mente siempre entre lo que nos dicen afuera en el mundo y lo que nos dice la palabra de Dios. Porque como que estamos haciendo una evaluación, ¿sí? Como que, ¿será cierto? ¿No será cierto? Empezamos a ver las cosas pecaminosas como no tan malas y las cosas buenas como aburridas. Y eso, por supuesto, nos pone en un peligro menor de perspectiva. Pero en el peor de los casos, les voy a leer un versículo. Fíjense, 1 Corintios 16, 22. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Otra versión, fíjense que dice, si alguno no ama al Señor, que quede bajo maldición. Es un texto fuerte, ¿verdad? Lo que nos está diciendo aquí Pablo es, si nosotros no podemos amar a Dios, eso nos pone en un lugar de peligro, que es estar bajo la maldición. ¿De quién más? Sino de Dios. John Piper, al hablar sobre este tema, dice, una persona que no ha probado el deleite de Cristo no puede ir al cielo. Me explico. A veces el cielo es para nosotros un lugar pues aburrido, porque tenemos esta idea de una iglesia gigante donde todo el día están cantando, ¿verdad? Y si tú te imaginas el cielo de esa manera, pues claro, hasta a mí me aburriría. O sea, 1 hora, 2 estaría bien, pero toda la eternidad y sin final, pensar el cielo de esa manera tan monótona es, por supuesto, súper aburrido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Dios claramente no promete eso en la eternidad. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, a Dios, y por medio de quién, de Jesucristo a quien enviaste. De modo que la vida eterna es conocer a Dios, relacionarnos con Dios. Pero si yo aquí en esta vida no puedo aprender a disfrutar de esa relación con Dios, en el cielo va a ser también, ¿sabes? Imposible. Si yo aquí no aprendo a degustar la belleza de Dios, lo grandioso que Él es para mi vida, para mi existencia, es imposible que en el cielo yo pueda disfrutarlo. Porque todo lo que el cielo implica, todo el gozo, la alegría, todo lo que podremos hacer allá, está en función de que Dios es el deleite máximo que existe.
De modo que no ver a Dios como un tesoro es muy peligroso porque nos expone a la condenación. Ahora, debemos amar a Dios, pero ¿qué significa amar a Dios? Hay un dicho que comúnmente se dice, si amas a alguien, demuéstraselo, ¿verdad? O bueno, las florerías dicen, si amas a alguien, demuéstraselo con flores, porque esta idea, o con pasteles, puede ser muchas cosas. La idea es esta, cuando tú amas a alguien, tú se lo tienes que demostrar. Eso es un poquito engañoso, ¿ok? Suena bien como anuncio de marketing, pero como realidad no tanto, porque imagínate que alguien te regale muchas cosas, pero en el fondo te desprecia. ¿Te sentirías halagado por sus regalos? Pues no, porque en el fondo no hay un amor que sustente o que esté sosteniendo esos regalos y esas expresiones de amor. Ahora, en cuanto al tema de Dios, podemos pensar que amar a Dios significa ser una buena persona, que amar a Dios significa hacer lo que debes hacer, que amar a Dios significa leer la Biblia, que amar a Dios significa estar siempre en la iglesia. Esas son demostraciones de amor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero eso no es amar a Dios. Esas son demostraciones que se basan en un amor genuino por Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Pues amarlo, tal cual tú amas a alguien más, que no te importa lo que haga, incluso a veces, que no importa lo que te dé o no te dé, tú lo amas, tú amas a esa persona, ¿por qué? Por quién es, por lo que representa. Amar a Dios en acciones está excelente, debemos hacerlo, pero la base tiene que surgir en que Él es digno de amar. Yo te pregunto, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Tú puedes describir tu amor por Dios tan simple como decir, Dios, te amo? Como se dirías a tu pareja, a tu hijo, a alguien importante en tu familia, en tu vida, ¿amas a Dios? ¿Puedes decírselo de esa manera? Y eso es justamente lo que el Salmo 103 creo nos enseña. No únicamente a ver a Dios como Él es bueno, Él es grande, Él es majestuoso, sino tenerlo cerca. ¿Te amo acaso, Dios? Y aquí empiezan los problemas porque, como les he dicho, a veces nosotros sentimos que no amamos a Dios. Yo a veces estoy ahí, siento que no deseo a Dios. ¿Cómo entonces puedo equilibrar esta realidad que sé que debo amarlo? Sé que eso es peligroso, sé que no amar a Dios es peligroso, pero ¿cómo lidio con el hecho de que a veces no tengo ganas, la verdad, de estar con Dios? Y justo por eso estamos aquí, justo por eso este mensaje tiene la intención de darte esperanza, de mostrarte cómo Dios sí da una solución a través de su palabra. Yo no puedo decirte simplemente ahorita, pues estás muy mal, no, échale ganas, y ya se acabó el sermón, y ya que te vas a tu casa así. No es la idea nada más hacernos sentir mal o ponernos en evidencia. Tenemos que saber cómo amar a Dios, aprender a amar a Dios. Ok, la base para poder amar a Dios es el Evangelio. Y creo que eso es un mensaje que comúnmente hemos escuchado. Es el mensaje de que Jesús murió por nosotros. Es el mensaje de que Él resucitó para darnos vida, esperanza. Si van aquí un poquito más adelante, el Salmo 103 nos da un grandioso recordatorio de eso. Salmo 103, 10. No tengo tiempo para exponer todo, pero observen el versículo 10. Fíjense, miren lo que dice David. Ahora, atención a esto. David no conocía a Jesucristo, ¿ok? No había venido Cristo en ese momento. David no conocía el Evangelio en su revelación máxima. Pero él aún así tenía una presencia muy real de Dios y su perdón. Versículo 10. Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. O sea, las imágenes son grandiosas. ¿Qué tan alto está el cielo de la tierra donde estamos? Sé que hay una forma de medirlo, pero la idea de aquí no es medir los metros y decir, pues Dios nos ama a 10,000 metros de altura. No. La idea es que tú proyectes esa inmensidad y digas, tan inmenso como es la separación entre esta tierra y el cielo de las nubes que tú y yo no tocamos, es la misericordia de Dios para con nosotros. Occidente y Oriente están tan alejados el uno de otro que así de esa manera Dios alejó nuestro pecado de nosotros. Y luego dice David, como un padre que se compadece de sus hijos, así se compadece Dios de todos los que le temen. Ahora, como les digo, David tenía una impresión, una sombra nada más. Él veía el amanecer nada más en fotografías. Nosotros a través del Evangelio tenemos el amanecer en vivo, en directo, como dirían. O sea, lo tenemos de frente a nosotros. Estas palabras se cumplen en Jesús, porque Jesús viene aquí a la tierra, muere por nosotros y nuestro pecado no lo toma nada más como para restregarnos la cara.
lo aleja totalmente en la cruz. Y eso nos da una base, una esperanza sobre la cual nosotros podemos confiar en Dios. Y luego el versículo dice que Dios nos ve como a sus hijos, con misericordia, con piedad. Piensa, ¿cómo ves tú a tu hijo? Con misericordia, se equivoca, pero es un error importante. Claro que sí, pero no lo vas a matar por eso, ¿estás de acuerdo? O sea, un padre que hace eso no está bien en sus facultades. El punto es de que esta ilustración dice, Dios nos ama como a sus hijos. Ahora, esto se le conoce en teología como adopción, pero hay aguas. No me refiero a la adopción como cuando adoptas una mascota, ¿verdad? Y que luego lo presumen, es un perrito de rescate, es bien agradecido. Yo tengo así 2 perritos de rescate, sí, súper agradecidos. Pero la adopción de Dios no es como que Dios rescata un perrito de la calle y le da nombre y le da comida y croquetas, todo. No, o sea, no va por allá. La adopción de Dios implica algo tremendo porque nosotros, siendo pecadores, siendo personas enemigas de Dios, Él viene y nos hace sus hijos. O sea, ¿estás consciente de eso? Sus hijos. Tú y yo haríamos hijo a alguien quizá que se lo merezca, que sea bueno, que sea un niño inocente, pero hacer a tu hijo a alguien que es tu enemigo es muy complicado. Pero eso es justamente lo que hace Dios. Él nos adopta y nos trata tal cual trata a Jesús. Dios se compadece de nosotros como un padre. Ahora, aquí podría ir cerrando el sermón y decirte, pues ya, aquí está el evangelio y está genial y disfruta a Dios, ¿no? Ámalo de ahora en adelante. Pero eso sería como llevarte a una montaña, enseñarte un río y decirte, oye, allí se pesca el mejor pescado del mundo y dejarte ahí. No, yo quiero ahorita, y es mi interés, es que vayamos profundizando en esta verdad para bajar hasta el río, quitarnos los zapatos, meternos al río y enseñarte a pescar, enseñarte cómo agarrar el amor de Dios para que tú puedas a diario aplicarlo en tu vida, porque este es uno de los peores errores de la iglesia de Occidente. Nos hemos acostumbrado a ver la vida de iglesia o a ver a Dios como un evento dominical, ¿sí? ¿Qué ilustraciones usamos para referirnos a la iglesia? A la iglesia vengo a cargar las baterías. Y te imaginas eso, ¿verdad? Como que están las estaciones, cada asiento es como una estación de carga, te sientas, escuchas el sermón y te recargas y de alguna manera ya estás listo para la semana, pero para el viernes sábado ya estás ¿no? arrastrándote a la iglesia. Y esa idea es funcional, pero es muy equivocada. Dios no quiere únicamente que aquí en la iglesia te recargues. O sea, Él quiere que en tu casa tengas una estación de recarga, en tu trabajo, donde quiera que estés, puedas tomar siempre esa energía que solamente Él te puede dar y sigas viviendo. Quiero enseñarte a hacer esto con este salmo. Creo que hay aquí una muy buena manera de que nos enseña esto. Entonces, para empezar, tenemos que quitarnos los zapatos, ¿ok? Estamos en el río. Hay que quitarnos los zapatos primero. Literalmente, por favor. Humildad, a eso me refiero. Primero tenemos que ser humildes y reconocer nuestra condición, ponernos descalzos ante Dios. Dios nos entiende, ¿ok? O sea, no crean que Él está desde el cielo viendo este mensaje a lo mejor diciendo, híjole, esos cuates es lo que están hablando, ¿no? O sea, que no me desean. Él entiende nuestra condición. Fíjense, versículo 14. Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda que somos polvo. 15. El hombre es como la hierba y sus días son como tal. Como la flor del campo, así florece. Pero cuando el viento pasa sobre él, deja de ser y su lugar ya nadie lo reconoce. O sea, Dios entiende perfectamente nuestra condición, que es como la hierba. Como cuando llueve, ves el cerrito que tiene un montón de pastito, pero a los 2 días, ¿qué pasó? Se secó. Así es la vida nuestra para Dios. Es como una flor. Nace, puede parecer grande, hermosa, pero después desaparece. Y en algunos años, ¿quién nos conoce? Nadie se acuerda de nosotros. Yo no recuerdo cómo se llama mi tatarabuelo. De verdad, mi tatarabuelo. No recuerdo quién es. A lo mejor se apellida igual que yo, lo más seguro. Pero quién sabe, porque no sé si él era adoptado. Y a lo mejor su ancestro real no tenía este apellido. No lo sé. Dios sabe nuestra condición. Sabe que somos polvo. Sabe que luchamos con esto. Por un lado, Él entiende nuestra naturaleza. Dios sabe exactamente que nuestros deseos naturales son insaciables. ¿Sí? Al ratito vamos a comer un pastel, pero estoy seguro que nadie se va a ir de aquí pensando que es el último pastel que va a comer en su vida. Es uno de los muchos que me voy a comer en mi vida. Bueno, si fallecemos sería el último, pero en condiciones ideales no es el último que tú piensas que vas a comer. ¿Estás de acuerdo? Ves una película y no es como que esta es la última película que veo en mi vida.
Hay gente que dice eso con algunos vicios, ¿no? Es el último cigarro, la última cerveza o la última vez que hago esto. Está bien, pero el punto es este, somos insaciables por naturaleza y Dios no está en contra de eso, solamente que Él nos proporciona o su intención es darnos lo que nos puede saciar de verdad. Pero Él entiende que, por supuesto, va a ser más divertido ver una serie que leer un libro. Va a ser más divertido leer una novela que leer la Biblia. Dios entiende perfectamente que va a ser más divertido ir a ver un partido de fútbol en vivo y en directo que orar. Él entiende y es razonable para Él. Ahora, no estoy justificándonos, ¿ok? Solamente estoy diciendo que Él entiende que nuestra naturaleza va a tener una tendencia siempre a descuidar las cosas que pertenecen a Dios. Él entiende, por supuesto, que es más fácil para nosotros aprendernos todos los detalles, todo el canon de una caricatura, una serie o un libro, que aprender versículos de la Biblia. ¿Sí? Él entiende perfectamente que nosotros tenemos esa tendencia. Pero en segundo lugar, hay algo que nosotros debemos entender, que es nuestro pecado. Y aquí es donde, por eso necesito que te quites las sandalias, los los zapatos junto conmigo, porque esto es ciertamente un pecado. No podemos decirlo de otra manera. No desear a Dios, ser indiferentes ante Él, es un pecado. El pecado se ha enraizado tanto en nuestra naturaleza que eso nos lleva a ser egoístas, nos lleva a ser mezquinos, nos lleva a ser vengativos. O sea, el pecado es algo tan normal y agradable para con nosotros que ni siquiera necesitamos una justificación para pecar. En ocasiones pecamos simplemente porque es divertido, porque estaba aburrido. Es la clásica excusa de los niños, ¿verdad? ¿Por qué hiciste eso? No saben, o sea, pero realmente no saben, no hay una explicación lógica. Y como adultos los vemos y decimos, ay, qué niño tan travieso. Hacemos exactamente lo mismo en un montón de cosas. Somos orgullosos, ¿por qué? No lo sé, pero necesito hacerlo. Necesito tener esto, necesito ganar esto. Ni siquiera tiene que haber una razón profunda para romper la ley de Dios. Esa era la acusación de Jeremías a nosotros. Fíjense, Jeremías 2:13 dice, mi pueblo, Dios hablando, me ha hecho dos males. Dos males. Primero, me ha abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas. Y segundo, ha cavado para sí un pozo agrietado que no puede retener el agua. Entonces, aquí hay dos pecados. Primero, olvidarnos de Dios. Y en segundo, buscar una sustitución. Es como, voy a dar una descripción. Imagínate que te engañan, ¿verdad? De por sí el engaño ya es algo horrible, tremendo. ¿Estás de acuerdo? Doloroso. Pero le pueden sumar más dolor a eso si después te enteras que hay una persona por la cual te sustituyeron. ¿Estás de acuerdo? Mínimo dijeras, me dejó para estar solo porque está harto de las relaciones humanas y ya no quiere saber nada respecto a estar con alguien. Eso al menos te dolería, pero dirías, bueno, no está con nadie. Pero que te dejen y luego estén con alguien más, aumenta el dolor porque dices, wow, o sea, me cambió. Ahora imagínate a Dios viéndonos, nos dio todo, lo traicionamos, lo dejamos, y aparte lo sustituimos por cisternas, por un pozo, por un bote que no puede retener el agua, siendo Él una fuente de agua viva. Dios entiende nuestra condición, conoce nuestro pecado y Dios no nada más se queda viéndonos como diciendo, pues pobres de ellos que se arreglen. Dios da una solución, en su palabra por supuesto que da una solución. Así que yo te he dado hoy en breves minutos la explicación de la enfermedad, te he dado el medicamento. Pero hay un paso extra que se ocupa siempre cuando vas al doctor y compras medicina, ¿qué es? Te la tienes que tomar, ¿sí? No es nada más saber qué tienes, no es comprar la medicina, es tomártela. Y voy a ir más allá, no es nada más tomártela un día y dos mientras te sientes bien. Es tomártela como el doctor te dijo los 5 días, o sea, por algo se receta ese tipo de medicamentos por tantos días, ¿sí? No puedes nada más sentirte bien, pues ya me siento bien. Porque puede pasar esto, te puedes sentir bien ahorita con lo que estamos hablando, ir a tu casa, aplicar unos principios, pero tienes que seguirlo haciendo, porque de lo contrario vas a volver a estar estancado y a sentir indiferencia para con Dios. Estos salmos están hechos para una comunidad, pero tienen implicaciones muy personales, muy personales. Así que vamos ahorita a ver los versículos 1 al 5 de nuevo. Y esta es una parte más práctica. Quiero que junto conmigo tú los medites, quiero que los ores, quiero que los apliques a tu corazón y que junto conmigo aprendas cómo subsistir en medio de esto, cómo salir de esta sensación, de estos sentimientos, de este estancamiento. Así que primero, como les digo, quiero mostrarles el ejemplo, quiero que lo hagamos juntos y después darles la explicación de cómo lo hicimos.
¿Han practicado algún deporte extremo? ¿Alguna ocasión? Bueno, o medio extremo. Un go-kart vale también. ¿Sí? Ok, cuando te subes a un juego de esos, antes de subirte siempre hay una plática ¿de qué? De instrucciones, ¿verdad? Una plática de seguridad. Pues este es el casco, te lo tienes que amarrar así, es el volante, si algo pasa, levantas la mano y que no sé qué, si no sé qué, te quieres salir, brincas por la izquierda, no por la derecha, como sea. Te van a dar las explicaciones detalladas de cómo practicarlo. Hoy vamos a hacer exactamente lo contrario. Quiero que primero nos aventemos y después expliquemos qué estamos haciendo, ¿sí? Aquí no va a aplicar la regla de no intento esto en casa, ¿okay? Mi intención es que lo intentes en tu casa una y otra vez para siempre. Vamos pues. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Ok, empecemos. ¿Cómo puedes reflexionar eso tú en lo personal? Para tú poder hablarle a tu corazón, primero tienes que entender la situación de tu corazón. Así que analiza junto conmigo, ¿cómo me siento hoy? Si a lo mejor es pecado lo que está estorbando tu vida, ¿qué ocupamos primero hacer? Arrepentirnos. Pedir perdón. ¿Tienes pecado en tu vida hoy? Pide perdón a Dios. Perdóname, Señor. En tu asiento, en tu banca, no tienes que pararte y gritar. En tu mente. Perdón, Señor. Identifica primero tu corazón. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Hay indiferencia? ¿Qué ocupas entonces? ¿Despertar quizá? ¿Hay otra necesidad atorada? ¿Qué ocupas? Primero necesitas entender dónde estás para que entonces puedas llevar a tu alma, y quiero que hagas ese ejercicio conmigo. Dile a tu corazón, dile a tu misma vida hoy: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, tú le estás pidiendo a tu alma que hable bien de Dios, que se vuelque a Dios. Bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, lo increíble de esto es de que Dios en su inmensidad y grandeza está en los cielos, pero también Él habita con el humilde y de espíritu. Dios habita contigo hoy si tú estás entendiendo lo que estamos haciendo. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Piensa en la santidad de Dios. Y con eso en mente vamos a pasar a lo siguiente. Dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a enlistarlos. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida. ¿Cómo puedes orar estos versículos? Algo así, mira. Señor, he pecado, pero tú me has perdonado, me has sanado y me has rescatado. Siendo tú, Dios, creador de todas las cosas, tú que habitas en la santidad, siendo tan único y diferente, has venido a la tierra para poder rescatarme. Cuanto más hundido me encontraba en el pecado, tú extendiste tu mano. ¿Cómo podría, Señor, olvidarte si tú eres la dulzura de mi alma, lo único que verdaderamente poseo, lo más hermoso que he conocido? Solo tú lograste sacar a este hombre muerto del hoyo donde se encontraba y lo hiciste tu hijo. Amén. Puedes orar así, porque estos versículos nos están llevando a eso, a reflexionar en la misericordia de Dios. O sea, la ilustración aquí es perfecta. Dice que Dios rescató nuestra vida de un foso. Quiero ponerte en contexto. Un foso, o la construcción del foso, es una de las maneras de cazar un animal. ¿Qué hacías? Tal cual, un hoyo enorme, hacías un camino que rodeaba ese foso, y entonces con muchas personas ibas encerrando un animal en el campo, atrayéndolo y haciéndolo cada vez más cercano al hoyo. Y entonces los muros servían como un camino a su muerte. Y el animal entonces, por estar huyendo, ¿qué hacía? Se aventaba al pozo y ahí se podía morir ahogado o atravesado, o simplemente llegaban los cazadores y lo finalizaban. El pecado tiene esa habilidad. Nos da una apariencia de libertad y de que nos guía por un camino bueno, pero al final siempre hay muerte, y una muerte profunda y dolorosa, y es ahí donde Dios nos saca, es ahí de donde Dios rescata nuestra vida, y ese es un recordatorio constante que el salmista nos dice hoy: tú rescataste del foso mi vida. Primero, piensa, ¿de qué foso te sacó Dios? ¿Cuál es el foso en el que te encontrabas y en el que Dios te sacó? Puede ser soledad, puede ser alcoholismo, puede ser una vida de pecado. Tienes que recordar ese foso para que tú puedas agradecerle a Dios una y otra vez de donde Él te ha sacado. David dice también: Él te corona de compasión y de bondad. Reflexiona en eso conmigo. O sea, Dios nos ha dado compasión y bondad. ¿Cómo puedes orar? Puedes orar así: mira, me has hecho tu hijo, me has coronado, aunque no lo merezco, me has hecho coheredero con Cristo, has coronado mi cabeza con tu amor y con tu bondad. No voy a temer ningún mal porque tú estás conmigo, yo soy tu niño,
Aunque todo parezca más grande y fuerte que yo, si tú estás conmigo, yo estoy seguro. Puedo vencer esta condición, puedo lavar mi rostro y presentarme ante ti, porque tú has puesto una corona en mi cabeza por lo que Jesús hizo por mí. Podemos hacer eso una y otra vez, tomar estos versículos y aplicarlos en nuestra vida en oración. Versículo 5, Él colma de bienes tus años y hace que tu juventud se renueve como el águila. O sea, es posible vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios ha colmado tu vida y mi vida de bendiciones, como si fuéramos un águila, nos ha renovado para que podamos volar. O sea, el grito puntual de esta tarde es: tienes que luchar por el gozo en Jesús. Tienes que luchar por tu felicidad en Dios. No podemos simplemente quedarnos en este estado. Tenemos que luchar y levantarnos con lo que Dios nos ha dado, sus herramientas. Aquí está diciendo claramente: Él ha dado bondad a tus años para que te renueves como el águila. ¿Sí? Tú puedes renovarte, puedes volar otra vez y estar en comunión con Dios. No puedo extenderme más en el tema. Me gustaría darte unos consejos bien prácticos de cómo hacer esto en tu casa. Si te das cuenta, lo que hicimos de manera muy breve fue agarrar la palabra de Dios, meditarla un poco y hacer que aplicarla a mi vida por medio de orarla, aplicarla a mi vida por medio de estar en comunión con Él. No hay manera en la que tú y yo podamos estar bien con Dios a menos que no trabajemos en estar bien con Dios. A veces queremos que buscar a Dios sea algo espontáneo, ¿sí? Que algo que surja de la nada, que estés sentado en tu sillón y tengo muchas ganas de leer la Biblia y de orar. Muy raras veces va a pasar eso, ¿sí? Pero velo así: cuando tú y yo plantamos un jardín, tú no puedes controlar cómo crecen las flores. Eso es algo espontáneo, no depende de ti. Pero ¿qué sí puede depender de ti? Pues hacer la zanja, poner las semillas, taparlo, ponerle buena tierra, buenos nutrientes y estarlo regando constantemente. Nuestra relación con Dios va a tomar vida así. Cuando tomemos todo esto, todo lo que está en la palabra de Dios y constantemente estemos: voy a regar poquito, voy a regarlo una y otra vez, y vas a ver cómo el gozo de tu vida empieza a renacer, cómo ese poco deseo de Dios se empieza a extinguir. En palabras prácticas, para encontrar a Dios tienes que buscarlo. ¿Cómo lo busco? La manera principal en la que tú y yo buscamos a Dios es a través de la Biblia. Ahora, muchas personas no leemos la Biblia porque la leemos mal, ¿sí? Pensamos que leer la Biblia es sentarme en el sillón y entonces agarras el dedo mágico y más para adelante, más para atrás, no, ahí está Levítico, más por acá, y entonces lo abres. Ok, pues aquí se abrió Eclesiastés 4. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol y vi lágrimas y no tenían quien los consolara, los poderosos hacían el mal. Pues imagínate leer eso en la mañana, ¿sí? Sin contexto. Pues te vas a ir bien motivado al trabajo pensando en la aflicción de todo el mundo. Ahora, en cambio, ¿cuál es la manera directa en la que tenemos que hacerlo? Pues lee con un plan. Empieza con Génesis 1 y al siguiente día puedes leer Génesis 2, y al siguiente día puedes leer Génesis 3. Empieza con Mateo 1 y al siguiente día puedes leer Mateo 2. Porque de lo contrario, vas a llegar a Génesis 6, por ejemplo, si nunca has leído la Biblia, y luego vas a ver que Dios está destruyendo el planeta. Y dices tú: pues ¿qué onda con Dios, no? Iniciando la Biblia y destruyendo. Pues es que Génesis 1 al 5 te daría más contexto para entender: ok, por eso está pasando esto, ¿sí? Entonces, mi primer consejo es: lee con un plan. Yo te puedo pasar un plan, con confianza te puedes acercar. Otra manera: intercambia. No nada más lees el Antiguo Testamento, sino te vas a quedar con una perspectiva de Dios. Puedes leer un libro del Antiguo, puedes leer después un libro del Nuevo. Yo te recomiendo leer al menos 2 capítulos al día, ¿sí? O sea, si tú y yo queremos renovar nuestra relación con Dios, al menos tenemos que leer 2 capítulos al día. O sea, estoy dando un número en mi sugerencia personal, para que puedas ir variando, para que puedas ir llenándote de la palabra de Dios. Y otro detalle: lee libros completos. Si empezaste con Mateo, trata de terminar Mateo. Medítala, lee con calma. Si te levantas a las 5:50 y te tienes que ir a las 6:20, a lo mejor nada vas a tener 5 minutos para leer. ¿Y cómo vas a leer? Pues bien rápido, ni atención, ni nada. Así como entró, así salió. Y a lo mejor dices, haces tu checklist: no, pues ya leí hoy, ¿no? O sea, leí, sí, pero no meditaste la palabra de Dios. No, es como si nada más vas a hacer un desayuno de huevitos revueltos
Y pues el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Abres los huevos, te los echas en la boca, te comes un jamón y te vas. Así lo hiciste. Ok, no alteraste, comiste huevitos revueltos con jamón, pero no fue de la manera adecuada. Así que cuando leamos la Biblia, ábrela, presta atención a los detalles. Si quieres agarrar una pluma, a mí me gusta, escribe una palabra clave. De tal manera amó Dios al mundo. Ok, amó, ¿qué es amor? Al mundo, ¿qué es el mundo? ¿Sí? No se refiere al planeta Tierra, se refiere a las personas del planeta Tierra. ¿Qué hizo? Dio a su hijo. ¿Qué significa dar? ¿Qué implicaría que yo diera a mi hijo? ¿Te das cuenta cómo de leerlo, meditarlo puede ser muy distinto la manera en la que te acercas? Ahora, haz relación con ese texto con otro. Si lees en un versículo que Dios se airó, pues relaciónalo con otro versículo en donde Dios amó. No te quedes únicamente con que no, pues Dios es bien enojón, ¿sí? O Dios es un algodón de azúcar que no le importa el pecado y la injusticia. Claro que no, tienes que complementarlo. De modo que agarra tu Biblia, lee un capítulo, medítalo, escribe el versículo que más te gustó, haz relación con otro texto. Una manera esencial de meditarla es memorizar la Biblia. Es algo que nos hemos con los años olvidado. Yo recuerdo que de niño, ahí nos tenían aprendiendo versículos. Y en ese momento decía yo, ¿qué estamos haciendo? No, o sea, está bien aburrido. Pero sabes, muchos de esos versículos al día de hoy los tengo en mi mente y en mi corazón. 2 beneficios de memorizar la Biblia. El primero, hay un reto de TikTok donde hay un cuate en la calle aquí en Tijuana, la otra vez lo vi, que te anda preguntando, te doy 500 pesos si te sabes un versículo. Yo dije, híjole, de haberme tocado y te doy 5 ahorita y dámela. No, ¿a poco no? O sea, tan fácil, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Ok, ese está bien, pero no te aprendas ese. Salmos 4:8, fíjate, ese está genial, me encanta. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea, imagínate, no tienes Biblia, ya estás bien cansado, pero puedes decir, Señor, esta noche duermo confiando en ti porque tú me cuidas, me puedo levantar. Entonces, ese es el beneficio 1, pues por si te encuentras alguien en la calle, te ofrecen dinero. Ok, pero el beneficio serio, ¿cuál es? Pues tan fácil como tener un extintor siempre en caso de incendio. O sea, los versículos bíblicos son promesas que si las tienes en tu corazón y en tu pecho, no ocupas. A ver, espérate. ¿No? David, ¿te acuerdas cuál es el salmo que dice taca, 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 taca? No, pues no me acuerdo. Y ahí estás en Google buscando, como cuando buscas la letra de una canción, o peor, la tonada, ¿no? Tarar, 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 y piensas que te va a salir. O sea, y la Biblia es igual. A veces tenemos un problema, tenemos el pecado enfrente, una situación, y no sabes ni para dónde correr porque no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente. Yo te recomiendo que empieza con versículos favoritos. Te encanta un versículo, agárralo y apréndetelo de memoria. Tatúatelo si quieres, en tu corazón de preferencia. Tenlo ahí a la mano para que puedas tomarlo cuando lo necesites y aquí está. Se llama promesa. Juan Bunyan, cuando escribe El progreso del peregrino, hay una imagen excelente. Cristiano está en una cárcel del gigante y está ahí llorando y lamentándose. Y luego dice, tengo una llave. Y saca la llave que se llama promesa. Y entonces abre el calabozo y sale. Tienes que tener la llave que se llama promesa en tu corazón. Apréndete esos pasajes que te gustan, esos que te motivan, que te hacen seguir buscando a Dios y tenlos en tu corazón. Ahora, ¿por qué tener todas estas razones respecto a la Biblia? No necesitas hacerlo, yo estoy de acuerdo, pero es como si todos los días desayunaras cereal con leche y comieras cereal con leche y luego cenaras cereal con leche. ¿Vas a sobrevivir? Yo creo que sí, un rato, pero ¿cómo va a estar tu salud física en un mes? Pues bien si estás vivo, ¿verdad? Leer la Biblia sin control, al azar y así desordenadamente es eso, es desayunar cereal, es agarrar poquita comida de todo el buen nutriente que hay. En cambio, tener un plan, hacer estos, memorizarla, hacer esto que estamos diciendo, es como surtir tu despensa y cada vez que te vas a hacer comida, hacer un platillo excelente, bien hecho y delicioso. Lo segundo que puedes hacer es orar, pero otra vez, para orar no tenemos que ser espontáneos, como que, ay, tengo muchas ganas de orar. Primero, fija un horario. Ok, yo no puedo en la mañana, pero puedo a las 5 de la tarde todos los días. Fija un horario, programa un lugar, porque luego estás, ¿dónde oro? Pues aquí en el sillón, pues aquí en la cama, no, en la tele, acá con la tele, no. Fija un lugar, haz un espacio. En la casa tenemos cuartos para el baño, ¿sí o no? Cuartos que se llaman cocinas, cuartos para desaburrirte que se llaman salas. ¿Y dónde está el cuarto para orar? Vas a ser una prioridad para nosotros, no, donde sea.
pon un lugar donde puedas estar haciendo esto. Y ya se me fue el tiempo. Mi último consejo, y ese es creo yo el que me gustaría que pudieras, si los otros no son muy todavía a tu mano, que tomaras este. Ven a la iglesia. Ven a la iglesia. O sea, la iglesia es el lugar, la comunidad donde Dios nos planta para que mutuamente nos amemos y nos edifiquemos. O sea, qué feo sería si yo nada más te doy ese sermón para que sobrevivas toda tu vida cristiana, imagínate, ¿no? Pues me acuerdo que el 9 de octubre Rafa predicó algo así como esto y de ahí medio estoy sobreviviendo con eso que agarro. Sería para mí lamentable, pero venir a la iglesia es bueno para todos porque aquí constantemente estamos cantando a Dios, estamos predicando la palabra, nos estamos animando, nos estamos diciendo, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo está tu relación con Dios? Estamos juntos aquí caminando y dando ese fin que Dios desea para nosotros, que es seguirlo cada vez más. Ahora, quiero darte esperanza. Sé que seguir a Dios no es fácil. Sé que no es sencillo, sé que no es algo tan simplón como, échale ganas y ya. Conlleva un proceso. Y quiero ser sensible a eso. A lo mejor en el proceso donde estás ahorita es un proceso de oscuridad, es un proceso difícil de sobrellevar. A lo mejor en tu vida hay enfermedad, en tu vida hay una crisis emocional, económica, familiar. Sé que hay muchas circunstancias que pueden hacer mucho más complejo este caminar con Dios. Pero hay esperanza en Jesús. Yo quiero orar por ti. Me gustaría que junto conmigo, ahí donde estás en tu lugar, pudiéramos orar. Primero, para presentarle a Dios nuestra situación, cualesquiera que sea esa situación. Decirle, Dios, esto es mi vida. Aquí está mi situación. Esto es lo que yo tengo cargando. Si tú te sientes indiferente, que puedas orar conmigo. Dios, me siento indiferente. Necesito tu esperanza. Si sientes que no estás tan mal, pero has descuidado ciertas áreas de tu vida espiritual, hoy es el momento de entregarle a Dios tu vida, de retomar ese camino junto con todos nosotros en compromiso como comunidad y seguir